Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 21. Nota del autor. Respondiendo algunas preguntas en el último capítulo, la habilidad de rastreo de Shirou le permitió ver la historia de la espada de Tallulah, pero no muestra el momento en que Tallulah se perdió. Solo muestra a Tallulah usándola para matar a Kashchei y luego siendo llevada por Tallulah hasta Chernobyl. Desde el punto de vista de la espada, Tallulah simplemente se la quitó. Solo registra quién la usó físicamente. Mierda. No he leído el arco de Victoria y no sabía que W solo eligió Isabel como su nombre en el capítulo 14. Bueno, es hora de pasarlo por alto en silencio hasta olvidarlo. 2 días después del asalto a Lungmen, Shirou sintió el cambio en la atmósfera antes de que el líder de la reunión regresara. Los campamentos revolucionarios estaban llenos de noticias cuando Shirou sirvió el desayuno. Escuchó una conversación cercana mientras servía sopa en la fila. Si Tallulah regresa por refuerzos, eso significa que no lograron atacar a Lungmen. Todos sabíamos que Lungmen sería una ciudad más difícil de atacar. Algunos de nosotros nos quedamos atrás para proteger a los prisioneros y a Chernobyl. Hemos estado entrenando a algunos de los nuevos muchachos, pero no sé por qué mantenemos a los civiles cerca. Uno de los rebeldes se encogió de hombros mientras miraba el campo de prisioneros frente a ellos. La reunión no capturó a todos los civiles que escapaban de Chernobyl. Solo capturaron a algunos de ellos. Lo suficientemente pocos como para ser controlados con una seguridad mínima, pero lo suficientemente numerosos como para merecer atención. A estas alturas, el Imperio Ursus ya se habría enterado de la pérdida de una de sus ciudades. Ian también estaba prestando atención a la creciente situación en su frontera con Ursus. ¿Quién sabe? Solo los comandantes saben lo que planea Tallulah. ¿Has tenido noticias de los Shield Guardians y los Yetis? Un sentimiento común es que el ataque a Lungmen era innecesario. También se mostraron en desacuerdo con nuestro asalto a Chernobyl. Bah, ignoren a esos tipos. Siempre están hablando de que sería más seguro para nosotros evitar las ciudades. Esos tipos estarían felices de desaparecer en el desierto si pudieran. Muchas otras conversaciones repitieron información similar con variedad. 1. Que Tallulah estaba regresando para reunir al resto de la reunión en Chernobyl. Y 2. Que los Shield Guardians y los Yetis estaban mostrando desaprobación nuevamente. El resto de la reunión que no pertenecía a esos grupos mostró reacciones mixtas a su desaprobación, pero de todos modos compartió las suyas. La mayoría de ellos estaban indecisos, pero parecía que los esfuerzos de Patriot y Frostnova estaban dando frutos, ya que había un creciente sentimiento de evitar batallas innecesarias entre los nuevos reclutas. Ayudó el hecho de que los miembros más radicales de la reunión formaban en su mayoría parte de la fuerza de invasión que Tallulah envió a Lungmen, lo que le dio a Patriot más libertad para difundir la influencia de su facción. El regreso de Tallulah fue recibido con muchos elogios, a pesar de los persistentes ecos de frustración por el fallido asalto a Lungmen. Shirou sabía que muchos de los nuevos reclutas y los miembros generales de la reunión veían a Tallulah con buenos ojos. Ella era como una hoguera en la oscuridad, la líder de la reunión, la única persona que tenía el descaro de formar un movimiento rebelde que luchaba contra la discriminación contra las naciones. El único que ha derribado una ciudad. No una ciudad cualquiera, sino una ciudad del Imperio Ursus, una de las 2 superpotencias terrestres. No fue tan notable como Lungmen, pero las expectativas de éxito se mantuvieron. Un día después de su regreso, Shirou fue convocado a una reunión. Era de esperarse. Durante el tiempo que ella estuvo al frente del asalto de los Lungmen, él estuvo prisionero. A su regreso, la noticia de su liberación le habría llamado la atención. Shirou Emiya. Los soldados que observaba se acercaron a él mientras supervisaba a un grupo de cocineros que preparaban el almuerzo. Shirou había estado recorriendo los campamentos y asesorando a los cocineros durante los últimos días. ¿Sí? Shirou mantuvo su tono sereno cuando se acercaron. Estos rebeldes parecían profesionales en comparación con muchos de los de la reunión. Eran probablemente tan peligrosos como las fuerzas de Patriot, comparables a los veteranos militares.
Sus uniformes también eran diferentes, lo que confirmó la sospecha de Shirou de que se trataba de algunas de las fuerzas personales de Talula cuando trazó en secreto sus ropas. Nuestro líder te ha convocado. La misma persona dio un paso adelante. Deja todas tus actividades y regresa con nosotros. Shirou cuelga el delantal en silencio. Dejaré la cocina para el resto de ustedes. Los chefs a los que estaba enseñando se quejaron, pero no causaron problemas. Ambos soldados caminaron al ritmo de cada lado mientras lo escoltaban hasta la ubicación de Talula. Las cosas estaban cambiando. No, las cosas siempre estaban cambiando. Así era como funcionaba el mundo. Talula bailaba entre elementos volátiles a diario, manteniendo sus fuerzas bajo control, liderando la reunión y vigilando los movimientos de Patriot y Frostnova. Todo estaba bajo su control. Por eso le molestó cuando de repente apareció un factor externo de la nada. La aparición de los médicos oripáticos en Chernobyl empezó a trastocar sus planes cuidadosamente trazados. Aunque la influencia de Patriot sobre sus fuerzas no cambió, no se podía decir lo mismo de ella. Aquellos que habían corrido a la reunión en busca de un propósito o de una nueva vida por desesperación estaban escapando de sus garras. La noticia de que la clínica Fuyuki estaba tratando a Oripati redujo el número de personas que se habrían dejado influenciar por sus fuerzas radicales. En cambio, se aferraban a alguna esperanza de recuperar sus vidas anteriores. Fue agravante. A Talula no solo le desagradaba que fuerzas externas interfirieran en sus planes, sino que lo detestaba por completo. El sonido de golpes sobre la madera proveniente de la puerta llegó a sus oídos. Ingresar. Las puertas se abrieron cuando los dos soldados, que estaban fuera de la habitación, aparecieron y otros dos escoltaron al hombre al que ella había llamado. Déjanos. El arquero pelirrojo al que se enfrentó durante la invasión de Chernobyl entró en la habitación. Las puertas se cerraron detrás de él y los dos se quedaron en la privacidad de su oficina temporal. Los ojos, de un tono plateado opaco pero afilado, se encontraron con los del bronce refinado cuando los dos enemigos se encontraron una vez más. En un entorno tan cerrado, Talula estaba segura de que si el hombre mayor que tenía frente a ella la atacaba, ella tendría la ventaja. Su herencia dragoniana la protegía del calor y las llamas, que resultarían fatales en una habitación cerrada contra lo que ella suponía que era un humano normal. Sus ojos se posaron en la parte superior de la cabeza de Shirou y luego en su espalda. Todavía no tenía idea de qué raza era el supuesto doctor. Era extraño que no tuviera ninguna extremidad reconocible que ella pudiera ver. Lo que redujo sus sospechas a un puñado de razas en Terra cuyas extremidades eran mínimas. Incluso los pocos Aegir que había visto a lo largo de sus 1000 años de vida tenían rasgos reconocibles. Los que mejor lo ocultaban eran los que tenían dientes afilados, e incluso así, esos podían detectarse fácilmente. Entonces, te uniste a la reunión. Talula volvió a mirarlo a la cara. Shirou optó por permanecer en silencio y observar a la mujer contra la que se suponía que debía luchar. Tienes mi gratitud. Estas personas necesitan tu experiencia médica. Shirou mantuvo su rostro serio a pesar del escepticismo que sentía. Talula estaba perfectamente bien poniendo en peligro su vida, o llegando tan lejos como para matarlo, al final de la invasión de Chernobyl. No se abultaría fácilmente. No cuando se enfrentó a la misma cantidad de magos de dos caras en la torre del reloj. Pero Shirou no era de los que se andaban con rodeos. Le gustaría abordar el asunto de inmediato. ¿Para qué me llamaste realmente? La Draco que estaba frente a él se dio la vuelta y miró por la ventana. El edificio en el que se encontraban era uno de los pocos edificios de mediana altura relativamente intactos que sobrevivieron a la invasión de Chernobyl. Se quedó en silencio durante unos momentos mientras observaba el campamento de la reunión unas calles más allá. ¿Crees que ganarás?, preguntó Talula en voz baja. Shirou se tensó. Sabía lo en desventaja que estaba contra el Draco en un espacio tan reducido. Le iría mejor contra ella desde la distancia. Te pones del lado de Patriot sin ver el panorama general, aclaró. Shirou liberó lentamente la tensión de sus músculos cuando vio que la chica frente a él no reaccionó a su movimiento. Curarles es lo correcto, respondió Shirou. Estás demasiado centrado en el individuo, dijo Talula y lo miró. Este mundo no cambiará si no les abres los ojos.
Hacer la guerra contra el mundo no es la respuesta. Shirou se sintió un poco hipócrita. No entendía lo que significaba realmente hacer la guerra contra el mundo, pero otras versiones de él tomaron ese camino. Archer era una de esas personas, y salió de allí derrotado, por no decir destrozado. Puede que no sea la respuesta, pero la historia ha demostrado que el derramamiento de sangre y la revolución triunfan. ¿De qué otra manera lo habrías elegido? Tallulah cerró los ojos. La decisión de los patriotas de proteger a unos pocos dejaría al resto a su suerte. Una decisión respetable que puedo entender. Salvar lo poco que se pueda es lo que muchos elegirían hacer. El Draco abrió los ojos y se quedó mirando el bronce rígido. Pero eso no lo aceptaré. Tenía otros objetivos en mente, metas mucho más grandiosas, y no iba a permitir que esta variable desconocida arruinara sus planes. No cuando estaba tan cerca de completarse. Has oído hablar del bando de Patriot. Así que al menos deberías escuchar el mío. Tallulah no había llegado a este punto sin tener una lengua de plata. Muchas de sus fuerzas estaban bajo su mando simplemente porque podía convencerlas fácilmente de que se pusieran de su lado. Shirou parpadeó. No le gustaba el plan de Tallulah, pero aprender más sobre su lado podría ayudarlo a descubrir cómo hacerla cambiar de opinión. Si la situación empeoraba, entonces tendría que luchar contra ella. Patriot solo quería cambiar la reunión. Tallulah era el mayor obstáculo para lograr ese objetivo. No entendían cómo su vieja amiga había cambiado tanto, pero Patriot estaba decidido a acabar con ella si era necesario para evitar que la reunión continuara con su sangrienta historia. El mundo no ve a los infectados de la misma manera que tú. Tallulah observó cómo cada vez más personas empezaban a llegar a la ventana. Pronto llegaría el momento del anuncio. Ninguno de los países se preocupa demasiado por desarrollar una cura, y mucho menos por crear un plan para integrarlos a la sociedad, y eso se nota. Las personas que están bajo su mando vieron cómo tratan a los infectados, y se han adaptado a la misma situación. La mayoría de las veces, se aplica la discriminación. La líder de la reunión se alejó de la ventana. Su atención estaba parcialmente concentrada en la conversación mientras revisaba su itinerario para los próximos días. En realidad, no le daba prioridad a traer a Shirou a su lado. Tallulah solo quería que el arquero reconsiderara su elección. Lo retrasaría, lo que a su vez retrasaría a Patriot para que no hiciera ningún movimiento. Algunas naciones tienen preferencia por los infectados simplemente porque se puede aprovechar de ellos. Mano de obra barata, mano de obra peligrosa. ¿Qué importaría si mueren más tarde por oripatía? ¿Por qué no utilizarlos ahora como el recurso reemplazable que son? Tallulah miró fijamente al arquero. Los infectados que encuentran vida en naciones como esas son tontos. Se vuelven agradecidos, sobreviviendo con el mínimo necesario para mantener una apariencia o normalidad de lo que alguna vez tuvieron antes de la infección. El dinero que ganan regresa al sistema, pasando a manos de sus reemplazos cuando llegan a su fin. Si te unes a Patriot y ayudas a la reunión a establecerse en algún rincón remoto del mundo, entonces solo estarás retrasando lo inevitable. Un día, las naciones llegarán a tu puerta y tomarán las tierras en las que te has establecido, destruyendo todo lo que has logrado. Tallulah se puso frente a Shirou. ¿Y entonces qué? Su mirada fría se encontró con los ojos ardientes de Shirou. Tallulah los observó, preguntándose si sus palabras estaban afectando al hombre como ella quería. Su expresión mostraba ira hirviendo bajo la superficie. Shirou nunca fue bueno ocultando sus emociones, pero cuando esas emociones desaparecieron, Rin y Sakura estuvieron allí para salvarlo después de que cruzara la línea. Al fin y al cabo, ¿para qué necesita emociones una espada? No cuando hay un objetivo que eliminar. Solo hubo unas pocas veces en la vida de Shirou en las que su mente se apagó. La lógica y la emoción se fueron por la ventana cuando se enfrentó a objetivos que consideró necesario matar, pero que estaban más allá de su capacidad. Había muchos monstruos así en la Tierra. Su humanidad se enrosca hacia atrás, mostrando la verdadera naturaleza de un arma debajo de ella. Porque una vez que Shirou se lo propone, todo se convierte en una distracción. No necesitaba emociones. No necesitaba protegerse. Necesitaba matar. Necesitaba salvar. Fue su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Rin y Sakura le impidieron caer en esa oscuridad.
La misma oscuridad de la que Archer le advirtió. Sin ellos a su alrededor, Shirou sabía que el detonante de su propia destrucción estaba expuesto. No le importaba si moría algún día, pero sí le importaba si eso lastimaría a quienes estaban cerca de él. Rin y Sakura eran como elementos disuasorios para un dispositivo del fin del mundo andante. Eres una sola persona. Puedes curar la oripatía por el resto de tu vida, tal vez incluso transmitir las artes y el conocimiento a las naciones, pero eso no garantizaría la salvación para los infectados. Este mundo corrupto lo usaría para otros fines para controlarlos. Únete a mí y lucharemos para cambiar el mundo. Talula observó cómo la mirada preocupada que tenía frente a ella cambiaba. Poco a poco se fue aclarando, como si el hombre que tenía frente a ella hubiera encontrado su respuesta. No puedes cambiar el mundo solo. Talula parpadeó cuando el arquero frente a ella negó con la cabeza. Lo estás haciendo todo tú solo. Se necesita más de una persona para marcar la diferencia. Si algo aprendió Shirou después de la guerra, fue que ayudar es de gran ayuda. Su trabajo como ejecutor no habría sido posible si la torre del reloj no le hubiera proporcionado equipo y preparación. Información, suministros, apoyo, todo ello eran componentes vitales para completar la misión. Shirou habría recorrido el camino de un mártir si no fuera por los esfuerzos combinados de Rin y Sakura para detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Juntos, pudieron controlarlo y mantenerlo con los pies en la tierra. Juntos. No estoy solo. Necesitas ayuda. Solo así podrás cambiar el mundo. Talula sintió que su mirada decidida la atravesaba. Entonces, ¿por qué alejas a todos? Los recuerdos de años pasados aparecieron en su mente. Talula sentada en un tronco, hablando amistosamente con una joven conejita y la enorme figura de un ex general detrás de ella. Talula envolvía con un abrigo a dos niños pequeños, almas perdidas que encontraron el camino hacia ella y el grupo de infectados que ella lideraba. Talula soñaba con el futuro mientras se acomodaba sobre un fino trozo de tela dentro de una cabaña destartalada donde los infectados habían instalado su campamento en el desierto de Ursus. Talula recordó que un viejo amigo había muerto en sus brazos y deseó que no se desviara por el camino de la venganza. Algo tiró muy profundo en mi interior. Talula frunció el ceño. No respondió a su pregunta. En cambio, apartó la mirada del hombre que parecía haber afectado a otra variable de sus planes. Porque la gente es débil. Porque la gente es tonta. Fue una respuesta que nació desde una perspectiva diferente, teñida de sangre y determinación. Pero no fue su respuesta. Era suyo. Un pequeño temblor interrumpió la conversación entre los dos enemigos. Fue una distracción afortunada que Talula aprovechó para cortar la conversación de inmediato. Veo que no puedo hacerte cambiar de opinión. Talula pasó junto a Shirou y se detuvo en la puerta. Como miembro de la reunión, te invito a unirte a la asamblea. Tengo un anuncio que hacer. Talula salió caminando con Shirou detrás de ella. Allí, se reunió una multitud de rebeldes de reunión. Al igual que el hombre que caminaba detrás de ella, también estaban igualmente perplejos por el motivo por el cual la ciudad comenzó a temblar. La enorme figura de Patriot avanzó con Frostnova siguiéndola de cerca. Los reclutas no están preparados. No hay suficiente entrenamiento, advirtió el general Ursus retirado. Patriot planteó puntos viables, pero no fueron suficientes. La reunión siempre carecía de entrenamiento. Los veteranos experimentados que podían entrenar a los soldados eran superados en número por cientos. En cambio, aprendieron del combate de primera mano. Fue un intento lamentable de frenarla, algo que dejó satisfecha a Talula. Los tomó desprevenidos y no tenían un plan. Talula discutió la idea de usar la placa central de Chernobog con los comandantes antes de que partieran para asaltar la ciudad llanesa. Lungmen está desprevenido. Esta es nuestra única oportunidad de atacar antes de que huyan, le respondió Talula. Deberíamos atacar ahora que tenemos ventaja. Perder a varios comandantes y fracasar en el asalto no es una ventaja. Además, nuestra invasión de Chernobog ya ha llamado la atención del cuarto ejército de Ursus. Atacar a los Lungmen provocaría la ira de Ian. No podemos continuar con este Talula. La voz de Patriot se hizo más fuerte y ronca cuanto más hablaba.
La medicina que Frostnova recibió de Shirou, y que fue compartida con el resto de los comandantes, ayudó a aliviar el dolor de su garganta infectada por la oripatía, aunque no lo suficiente como para mejorar significativamente su salud. La noticia que recibió sobre el asalto fallido a Lungmen fue devastadora. Todas esas vidas perdidas, Mephisto y Skullsatterer capturados, y no se ganó nada. Los Lungmen tienen las manos ocupadas con civiles y heridos. Una cantidad significativa de su fuerza original estará demasiado ocupada imponiendo el orden y la recuperación. Tenemos hombres nuevos, respondió el Draco con calma. ¿A quién estaba engañando? Talula sabía que Patriot estaría en contra de su plan. Arrojar a los reclutas inexpertos a la picadora de carne que era Lungmen. Guardar las fuerzas más fuertes para cuando el LGD estuviera cansado. Harás que nos maten a todos. Un número significativo, aunque no sea un fracaso total. La ciudad tenía defensas sólidas similares a las de una fortaleza, tecnología de punta y personal capacitado. Incluso si tenemos éxito, Ian no dejará a Lungmen capturado por mucho tiempo. Es por eso que planeo capturar al jefe de Lungmen. Ian considerará nuestras demandas si tenemos a un miembro de la familia real en nuestras manos. Wei Yen-nuo, el jefe ejecutivo y figura principal de Lungmen, y su tío. Era hermano del actual emperador de Ian. No permitirían que le pasara nada. Podría huir. Los líderes, la mayoría de ellos preferirían salvarse. Patriot lo experimentó muchas veces durante su servicio en el Imperio Ursus. Era uno de los más grandes, un general por encima de los generales, tallado en las tablas sangrientas de la historia de los ursinos, a pesar de no ser uno de su especie. No a este. Este lo conocía personalmente. Perdió contra Wei Yen una vez. El hombre no abandonaría Lungmen. Era todo por lo que había luchado, incluso abandonando Talula por el bien de la ciudad. La hija de su mejor amigo. El mismo mejor amigo que se sacrificó para proteger a Talula y la dejó a su cuidado. Es demasiado tarde para detenernos ahora. No tenemos ninguna posibilidad contra el 4 ejército de Ursus. Nuestra única opción es capturar a Lungmen. Ursus no puede perseguirnos si estamos en el territorio de Ian. Cualquier actividad en el otro lado de la frontera de Ian se tomaría como un acto de guerra. Talula vio que Patriot la miraba fijamente. Ella lo sabía. Él lo sabía. Talula ya había ganado cuando convenció a la reunión de invadir Chernobyl. Era solo cuestión de fichas de dominó. Talula pasó junto al comandante Wendigo y su segundo al mando, dejando atrás al trío de opositores que estaban en su contra. Ahora que el núcleo de la ciudad de Chernobyl estaba empezando a calentarse, solo se necesitarían unas pocas horas para alimentar las placas conectadas y separar el núcleo de la ciudad. Entonces, Talula atacaría directamente a Lungmen. Pero antes de eso, necesitaba darle un discurso a su gente. A diferencia de Patriot, a estos les era más fácil convencer de su lado. Shirou observó en silencio desde atrás mientras Talula les daba un discurso a los oficiales de la reunión. No era de los que daban discursos, pero verla provocar vítores le hizo fruncir el ceño. Patriot y Frostnova se alinearon detrás de ella, lo que Shirou supuso que era para mostrar su apoyo. Todo fue una tapadera para mantener a los oficiales inconscientes del verdadero cisma entre los líderes. Todos se separaron una vez que terminó la reunión. El ánimo estaba alto, excepto el trío de comandantes. Nos vemos en una hora cerca de nuestro campamento, le susurró Frostnova a Shirou antes de que ella y Patriot se fueran. Shirou miró a Talula. El Draco estaba mirando a su grupo, sin duda consciente de cuál sería su próximo movimiento. Shirou se quedó allí mientras Talula observaba a Patriot y Frostnova irse. Considera tus próximas opciones con cuidado. No es prudente que la reunión se fragmente en este momento crítico. Talula miró a Shirou. Se quedó en silencio mientras el líder de cabello gris se alejaba, dejándolo como la única persona restante. Una hora después, Shirou entró en una habitación anodina en la que Patriot y Frostnova estaban esperando. La enorme figura del general Wendigo y la pequeña figura del Kautus estaban dentro, esperando que Shirou llegara. No tenemos tiempo, gruñó Patriot cuando llegó. La ciudad central terminará de desconectarse de las otras placas en un día. Nos llevará otro día llegar a Lungmen, explicó Frostnova. No nos quedan muchas opciones con un margen de tiempo tan pequeño.
¿Cómo planeas seguir adelante?, preguntó Shirou. El plan de Patriot de apoderarse de la influencia de Talula llevaría semanas, si no meses. No esperaba que la reunión atacara otra ciudad después de Chernobyl. Por lo general, se necesitaban semanas para recuperarse de una fuerza tan grande antes de estar preparados para avanzar de nuevo. Tomar el control de Talula llevaría tiempo. Hemos colocado guardias escudo y yetis para proteger a los ingenieros de Chernobyl capturados, explicó Frosnova. No recibimos noticias de ellos cuando se pusieron en marcha los motores de la ciudad. Talula debe haberlos matado. De esa forma no se habrían enterado hasta que fue demasiado tarde. Estaba claro que Talula ya no se preocupaba por mantener las apariencias. Está cerca, les llegó la voz baja de Patriot. Talula está cerca de su objetivo. Era una suposición razonable. La reunión era fácilmente el recurso más importante para ella. Si estaba dispuesta a sabotear las relaciones con Patriot y su gente, entonces debía haber valido la pena a sus ojos. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Frosnova. Nosotros luchamos, dijo Patriot tosiendo. Su arrebato contra Talula le lastimó la garganta. Shirou había tomado la medicina más de 2 semanas antes de la invasión de Chernobyl. La gravedad de su oripatía seguía siendo la misma, pero el antídoto ayudó a aliviar el dolor. Un breve alivio celestial para el comandante Wendigo, que sufrió años de dolores que le destrozaban el cuerpo. Deténganla aquí. Shirou podía ver que el ex general Ursus tenía dificultades para hablar. Sintió la tentación de sacar una de sus llamadas pociones de oripatía, en realidad solo algunos elixires preparados para ayudar a enfriar sus circuitos sobreutilizados, las vías de maná, cuando se sobrecalentaba durante las misiones. Al diablo con eso. Shirou suspiró y abrió su esfera de realidad. A diferencia de usar un Limited Bladeworks para entrar en la realidad, sacar un objeto era mucho más fácil. Patriot y Frosnova se concentraron en su acción y se congelaron cuando apareció una botella. Te daré esta medicina para que puedas hablar con propiedad. Shirou colocó el recipiente sobre la mesa. Explícamelo todo con propiedad y te daré más. No especificó cuánto, pero eso debería motivar al comandante. La habitación quedó en silencio por unos momentos. Patriot y Frosnova se quedaron atónitos al ver a Shirou produciendo casualmente lo que asumieron que era una medicina difícil de fabricar. Deberías tomarlo. Frosnova le empujó la medicina a Patriot. No lo compartimos. Lo apartó con insistencia. El joven comandante conejo dudó un momento antes de abrir la medicina. Frosnova sabía que no podía hacer cambiar de opinión a Patriot cuando se trataba de cosas que involucraban el bienestar de los demás. El viejo Wendigo anteponía la importancia de los demás a la suya muchas veces. Bebió la mitad de la medicina, sintiendo una cálida sensación relajante que florecía lentamente en su interior a medida que se aliviaba el dolor de la oripatía. Frosnova le devolvió la botella y fue el turno de Patriot de tomar un poco de la medicina. Shirou vio los pequeños signos visibles de que sus cuerpos se relajaban y asumió que la medicina estaba haciendo su trabajo correctamente. Bien, ¿puedes hablar claramente ahora? Ah, gracias. Tu medicina hace maravillas por nosotros, admitió Patriot. Sí, mi garganta se siente mejor ahora. Todavía era una lucha hablar tanto, pero la medicina estaba ayudando a aliviar el dolor a niveles más tolerables. Patriot no preguntó sobre las artes que Shirou usaba para invocar una medicina porque sería de mala educación. Estaba claro que el supuesto doctor quería mantener sus cartas ocultas. Frosnova parecía querer hacer una pregunta, pero la dejó de lado. La mayoría de los miembros de la reunión leales a Talula están en Lunmen. Ahora mismo, somos más fuertes que Talula aquí. Patriota sacó un mapa de su capa y lo desenrolló sobre la mesa. Señaló un punto específico. Nos llevaría un día llegar a Lunmen. Si queremos detener a Talula, entonces debemos tomar el control de Chernobyl antes de llegar. Nos llevará unas horas difundir la orden. Estaremos listos para luchar antes de que llegue la mañana, añadió Frosnova para ayudar a Shirou a entender. La mayoría de los miembros de la reunión aquí son neutrales o reclutas. Sería caótico y tomaría algo de tiempo, pero podemos capturar áreas clave de la ciudad. Necesitamos capturar los motores y la torre de control del núcleo de Chernobyl. Patriot sacó otro mapa. Esta vez, era uno de los mapas actuales.
Los motores tendrán a los ingenieros. Pueden ralentizar la ciudad o cortar la energía. La torre de control es el mayor problema. Talula estará allí. Eso tenía sentido. Talula estaría en algún lugar desde donde podría dirigir el núcleo de la ciudad. Shiro había explorado Chernobyl extensamente en los últimos meses porque se suponía que la ciudad sería su base de operaciones durante algún tiempo. Uno de sus primeros objetivos era descubrir los componentes vitales de la ciudad móvil. La torre de control podría controlar todas las placas de la ciudad con los controles de acceso. Matar a Talula no es una opción. Ella tiene la última llave maestra para controlar Chernobyl. Esa es la única manera que tenemos de detener a Chernobyl, aparte de hacer estallar la ciudad. Entonces nos separaremos, concluyó Shiro. Patriota sintió. Frostnova se dirigirá a los motores con los yetis. Podría ralentizar la ciudad congelando los motores. Nos dirigiremos a la torre de control y nos enfrentaremos a Talula. ¿Y si no encontramos la llave? Si la llave era un objeto físico, Shiro solo necesitaba verla una vez y crear una copia. No sabía cómo apagar a Chernobyl usándola, pero ya resolvería ese problema más tarde. Torturaremos a Talula si es necesario. ¿Y si esto también falla? Patriota exhaló un profundo suspiro. Entonces, rezamos para que tengamos suficiente impulso para detener el núcleo de la ciudad. Detener el núcleo de la ciudad. Espera, ¿no hay otra forma de detener la ciudad? Talula pretende embestir el núcleo de Chernobyl contra Lunkmen. Lo consideré. Es muy poco probable, pero no me sorprendería que ella hiciera estallar a Lunkmen si la reunión no logra capturarlo. Tenía sentido considerando las consecuencias de sus acciones recientes. El cuerpo de Shiro se puso rígido como el acero. Explícamelo. Ahora. La reunión no tiene ninguna posibilidad contra el 4 ejército de Ursus. Atacar Chernobyl estaba fuera de nuestro control. Talula reunió a la reunión y capturó la ciudad. En este momento, el 4 ejército estaría marchando hacia nosotros. Patriot señaló una sección del mapa a cierta distancia de donde marcó Chernobyl y Lunkmen. Nuestra mejor oportunidad de evitar al 4 ejército sería entrar en las fronteras de Ian. No podemos llegar a Ian a tiempo si la reunión marcha a Ple. La única forma de adentrarnos lo suficiente en Ian antes de que el 4 ejército nos alcance sería capturar a Lunkmen y adentrarnos más. ¿Por qué se arriesgaría? Shiro se quedó en silencio. Trazó la espada de Talula. No era evidente, pero algunas señales le hicieron clic. La espada de Talula no era originalmente suya. Era de un duque Ursus llamado Kaschei. El hombre nunca tuvo hijos, según recordaba la espada. Talula solo apareció unos años antes de matar al hombre. ¿Talula odiaba a Ursus? Ahí fue donde los recuerdos se volvieron contradictorios. La espada recordó el momento en que Talula escapó del asesinato de Kaschei. El momento en que conoció a amigos y aldeanos infectados en el desierto de Ursus. Conociendo a Patriot, Frostnova, Mephisto y Faust. Shiro vio a Talula perder amigos y aldeanos en su viaje para ayudar a la gente. Un día, perdió a su primer amigo. Fue entonces cuando los recuerdos de la espada dieron un giro drástico. Talula cambió. Comenzó a cometer masacres. Mató a cientos de personas. La reunión pasó de ser un grupo pacífico a un movimiento revolucionario. En algún punto del camino, Shiro encontró una discrepancia. ¿Por qué Talula sabe cómo controlar Chernobyl? Frostnova parpadeó. Patriot entrecerró los ojos. ¿Sabías cómo funciona una ciudad Ursus? Porque antes eras general de Ursus. Shiro enmascaró la aleatoriedad de la pregunta. ¿De quién aprendió? Shiro sabía la respuesta a esa pregunta. Kaschei era un duque de Ursus según los recuerdos de la espada. El hombre habría tenido la posición para saber cómo funcionaban las ciudades. ... La pregunta dejó en blanco a los dos comandantes de la reunión. Basándose en la memoria de la espada, Kaschei nunca le enseñó a Talula sobre las ciudades, mucho menos sobre las torres de control y cómo manejarlas. Lo que Kaschei le enseñó fue educación y política para convertirse en su heredera. Talula no podría haberlo aprendido. ¿Qué estás sugiriendo? Patriot miró fijamente a Shiro. Era poco probable que hubiera manuales sobre las ciudades de Ursus por ahí.
Mucho menos cuando Tallulah se aseguró de quemar la propiedad de Kashchei después de que ella huyera. Kashchei. Shirou parpadeó. La persona que apareció en su mármol de realidad se parecía a la misma persona en la memoria de la espada. Antes de morir, Kashchei estaba conspirando con oficiales del ejército para iniciar la guerra. Dijiste que Tallulah podría estar intentando embestir el núcleo de Chernobog contra Lungmen. ¿Eso no desencadenaría una guerra entre Ursus y Ian? Shirou tenía que asegurarse. Leyó sobre la historia de ambas naciones tanto como pudo, pero no tenía ni idea sobre el panorama político. Frente a él estaba un ex general Ursus, Patriot sabría más sobre las consecuencias. Es probable. Un evento tan catastrófico podría desencadenar una guerra si ambos bandos lo gestionan mal, admitió Patriot con tristeza. Tallulah no podría haber aprendido a controlar a Ursus por sí sola. Había demasiadas piezas perfectamente colocadas para que Chernobog, el Cuarto Ejército y los Lungmen estuvieran cerca unos de otros. ¿Por qué Tallulah atacaría a Chernobog sabiendo que había un ejército Ursus cerca? No, si no tuviera miedo de llamar su atención. El Cuarto Ejército no tendría motivos para acercarse a Ian si Chernobog no fuera atacado. ¿Qué tipo de razón podría usar el Cuarto Ejército para instigar una guerra y cruzar las fronteras de Ian? ¿Cómo pudo Ursus culpar a Ian por la caída de Chernobog? Tallulah, ¿de dónde salió? Shirou miró a los dos. Necesitaba saberlo. Faltaban demasiadas piezas, pero el resto podía ignorarse. Shirou solo necesitaba la historia de la líder de la reunión. Tallulah. La secuestraron de Lungmen, respondió Frostnova. Tallulah era de Lungmen. Bajo su mando, la reunión atacó Chernobog. Eso fue motivo suficiente para que Ursus intensificara la guerra. Para que Kashchei gane. Creo que Tallulah no está trabajando sola. La Junta ha decidido liberarte. Chen Wuchie miró fijamente el aviso que le había entregado el director ejecutivo de Lungmen. Era un reconocimiento formal de sus contribuciones y su destitución del cargo de superintendente jefe del departamento de guardia de Lungmen. Su rostro estaba vacío, pero la emoción detrás de él era demasiado real. Ella fue despedida. Lo lamento. Su tío entrelazó las manos y miró hacia la mesa. Sus ojos se movieron lentamente hacia arriba para observar la reacción de su hija. Sin duda, podía ver a través de la confusión que se desarrollaba detrás de sus ojos. Chen, traté de explicarles que eso estaba fuera de su control. El LGD nunca tuvo jurisdicción sobre los barrios marginales. Nunca estuvimos preparados para que lanzaran un gran asalto desde allí. Al principio de su carrera, Chen intentó expandir la esfera de acción de la LGD a los barrios bajos de Lungmen. Fue costoso y muchos de sus intentos de establecerse en el territorio salvaje fracasaron. Después de un tiempo, Chen sucumbió a la presión pública para que abandonara la empresa. El único consuelo que tuvo fue el descubrimiento del Rey Rata y su imperio del submundo que protegía a los barrios bajos en lugar de la LGD. Desde entonces, Chen había dejado los barrios bajos a su suerte. La figura silenciosa de Chen recogió lentamente la carta del escritorio de Wei Yenu. La junta directiva está ascendiendo a Beatrix Suiré a tu puesto, le informó su tío justo cuando Chen sostenía el aviso contra su pecho. Con efecto inmediato. ¿A dónde me transfiero? Preguntó Chen, quien no había visto su nuevo puesto en la carta. No está indicado aquí. La Junta cree que su descuido podría causar más problemas para Lungmen, tal como sucedió durante el ataque. Wei Yenu miró por la ventana. Ver a su sobrina aferrarse a la esperanza de que aún conservaba algún puesto en el LGD lo lastimó. Ni siquiera era culpa suya que se pasara por alto a los barrios bajos. Lungmen descuidaba los barrios bajos en su conjunto. Solo unas pocas personas como Chen y su amigo el Rey Rata hicieron algo al respecto. Ahora, la Junta estaba criticando a Chen y usando su poder para echarle la culpa. Era demasiado fácil no hacerlo. Chen era el rostro del LGD. Que la reunión entrara en Lungmen, era fácil señalarlo como una deficiencia de su parte. Un error que nunca se suponía que sucediera. Entiendo. La cabeza de Chen bajó un poco más, lo suficiente para que Wei Yenu suspirara. Sabía cuánto le dolía a la chica que la despidieran. Sería como si perdiera su puesto como director ejecutivo de Lungmen. Chen lo imitó en ese aspecto en lo que se refiere a amar su hogar. Pero no ha terminado.
Chen, levanta la cabeza, ordenó Wei Yenu. La chica se detuvo un momento antes de mirarlo. Esto es extraoficial. Quiero que te pongas en contacto con Rhodes Island. Parece que saben más de lo que deberían sobre lo que está pasando. La expresión seria de su rostro sacó a Chen de su trance. Trabajen juntos mientras arreglamos las cosas aquí. Utilice sus conexiones. Ayúdeme a proteger a Lunmen. No importaba si la despedían. Wei Yenu todavía quería que ella protegiera a Lunmen. Sí, tío. Chen se dio la vuelta y salió de su oficina. Wei Yenu no podía culpar a su sobrina. Perder su amado puesto era doloroso, pero seguir adelante y seguir trabajando. Haría falta mucha fuerza para seguir adelante. Pero él conocía a Chen. Ella no se permitiría permanecer en el suelo tanto tiempo. Chen estaba empacando sus cosas cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe. ¡Esos cabrones! Gruñó un gato de pelo naranja mientras entraba pisando fuerte, seguido por un Oni de pelo verde. Chen, no puedes dejar que te hagan esto. Oh, eres tú. La chica Dragon Lun de cabello azul se dio cuenta con tristeza. Estaba demasiado distraída pensando en su reciente despido. Ni siquiera tenía energía para mantener las apariencias. Chen, Oshiguma puso una mano sobre el hombro de la niña. No es tu culpa. Por supuesto que nunca es mi culpa, murmuró Chen. La visión retrospectiva siempre es perfecta, como dicen. Chen, Oshiguma endureció su voz. Hicimos lo mejor que pudimos. Si no nos hubiéramos dado por vencidos antes y hubiéramos trabajado con los barrios bajos, entonces podríamos haber estado mejor preparados hoy. Chen se dio la vuelta y miró a Oshiguma con enojo. Pero no lo hicimos. Ese es el problema, no. No luchamos lo suficientemente duro. Ahora cientos de miembros del LGD están muertos y heridos, con miles de víctimas civiles. Todo porque nosotros. Un dolor punzante apareció en su mejilla derecha, aturdiendo a Chen. Una bofetada. Cállate. Todos aquí somos tan responsables como tú de ese fracaso. Esuire retiró la mano. Deberían despedirme como a ti, pero esos cabrones solo se preocupaban por sí mismos. No estaban en el frente defendiendo a los Lungmen como tú. Pero. Sin peros. Estabas ocupada conteniendo a Talula, ¿recuerdas? Estabas concentrada en la amenaza más grande. ¿Qué podrías haber hecho en esa situación? ¿Concentrarte en los barrios bajos? Gruñó Esuire. Chen se estremeció y se encogió sobre sí misma. Bien, no pudiste hacer mucho desde tu posición. Aún así intentaste ayudar. Esuire tiene razón. Te concentraste en Talula, lo cual era lo correcto. Si no hubieras detenido sus ataques, la muralla habría sido invadida, señaló Oshiguma. Entonces todo habría sido mucho peor. En el rostro de Chen se dibujó una expresión de conflicto. Podría haberlo hecho mejor. Si quieres hacerlo mejor, entonces deberías empezar ahora. Esuire se cruzó de brazos. La reunión todavía está fuera de los muros. Si estás enfurruñada frente a mí, entonces ese tiempo podría usarse para planificar cómo lidiar con ellos. Estoy despedido. Chen miró hacia otro lado. ¿Sí? ¿Y? Ahora soy el superintendente jefe y te pido ideas. ¿A quién vas a escuchar? ¿A una junta de ejecutivos que no se encargan de la defensa del Lungmen o a mí? Esuire se puso delante de su amiga. La gente va a morir, Chen. El consejo me ha ordenado que elimine a los infectados después de lo que pasó. No quieren que se repita la infiltración de la reunión en la ciudad. ¿Qué? Jadeó Chen. Li me está ayudando a evacuar a los infectados del Lungmen antes de que el ayuntamiento tome una decisión definitiva. Si no podemos ocuparnos de la reunión, todas esas personas serán objetivos. A la reunión ciertamente no le importaron los daños colaterales cuando los infectados estaban frente a ellos. Yo, Chen, estaba en conflicto. Espera, mi tío me dijo que me pusiera en contacto con la isla de Rodas. Hemos intentado contactar con la isla de Rodas para pedir ayuda. Jefe. Alguien gritó y interrumpió a Chen. Instintivamente, miró hacia la puerta, sin darse cuenta de que ya no era la superintendente en jefe del departamento de policía local. ¿Qué? Estamos ocupados. Le gruñó Chen al mensajero que estaba en la puerta.
Chernobog, el núcleo de la ciudad de Chernobog se dirige hacia Lunmen. Nota del autor. Planes para Shiro en otro mundo. Está en pausa, pero podría publicar algún capítulo sorpresa aquí y allá. Lamento las actualizaciones lentas de las historias, es difícil escribir cuando mi mente se encuentra con un muro. Un agradecimiento especial a la donación de un original Name. Para los muchos adictos al gacha que me han estado molestando estos últimos días, pueden agradecerme sus donaciones. Cada pequeña donación me ayuda y me motiva a terminar los capítulos antes, así que significaría mucho para mí contar con vuestro apoyo. Ko-fi.com/w-unterf0x